Hola chicas, bienvenidas a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a aprender a tejer. Como pueden ver, este diseño de blusa en color uva, que es un color totalmente diferente el que lo he trabajado. Esta blusa lo he tejido en una talla S para que puedan tener en cuenta al momento de realizarlo. Los puntos pueden parecer complicados, pero la verdad es que es súper fácil si le agarras la onda. Otra cosita que quería comentarles es que al inicio de este tutorial, bueno, cuando ya lo van a ver, inicio tejiendo con otro color de hilo y con doble hebra, es decir que iba a tejerlo con doble hebra este diseño de blusa, y por temas de que se me terminó el hilo ya no pude continuar con ese mismo color y tampoco pude continuar tejiendo con doble hebra como lo estaba haciendo al inicio. Quería recalcarles esto, pero el tutorial y la puntada que les enseño es la misma y el resultado final como tal, que es esta, lo he tejido con una sola hebra. Solamente quería recalcarles eso, que al inicio es un color diferente, la hebra es diferente, pero la puntada es la misma. Después ya continúo con el patrón con este mismo color y con una sola hebra. Eso quería recalcarles para que no vaya a haber una pequeña confusión ahí al momento de ver el tutorial. Apreciaría mucho que puedas compartir este video, dejes tu me gusta y suscribirte a mi canal para ver más videos tutoriales como esta. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Vamos a iniciar tejiendo cadenas múltiplo de 9 más 3 según la medida que a continuación te voy a mostrar. Como ya te mencioné en este primer clip, yo les muestro tejiendo con doble hebra, así que puedes hacerlo tú también, pero al final yo termino tejiendo con una sola hebra, así que espero que no se confundan. Por aquí estoy tejiendo las cadenas que sean múltiplo de 9 y al finalizar todas se agregan las 3 cadenas. Para tomar la medida una vez que tengamos las cadenas, vamos a hacerlo de esta forma alrededor del busto hasta llegar más atrás de la zona de la axila, aquí donde te estoy mostrando, y de ahí hasta llegar a la misma altura del otro lado vamos a tener la primer medida. Una vez que tengamos las cadenas según la medida, vamos a agregar las 3 cadenas para finalizar. Vamos a hacer lazada y nos saltamos a la cuarta cadena y hacemos un punto alto. En el siguiente espacio hago un segundo punto alto. Y en el siguiente espacio un tercer punto alto, obteniendo 4 con las 3 cadenas de inicio de aquí, 4 puntos altos. Lazada, me salto al tercer espacio y vamos a trabajar 1, lazada, vuelvo a ingresar, 2, lazada, vuelvo a ingresar, 3, lazada, vuelvo a ingresar y 4. Lazada, cerramos todos juntos de esta forma y nos quedamos aquí. Lazada y ahora sí cierro todo junto. Hago 2 cadenas y en el mismo espacio repito 4 veces esto mismo para obtener el mismo dibujo. Lazada, cerramos, lazada una vez más y cerramos todos juntos. Ahí tenemos nuestro primer dibujo. Me salto nuevamente al tercer espacio, hago un punto alto, en el siguiente un segundo punto alto, en el siguiente un tercer punto alto y un cuarto punto alto. Un total de 4 puntos altos después del dibujo. Y voy a repetir nuevamente este dibujo que hicimos aquí. Lo vamos a hacer nuevamente, lazada, nos saltamos al tercer espacio y hacemos esta acción 4 veces. Lazada, cerramos, lazada una vez más y cerramos todos juntos, 2 cadenas y en el mismo espacio repetimos el dibujo. Este es el patrón que vamos a realizar. En todas las cadenas hacemos el dibujo, nos saltamos al tercer espacio y trabajamos 4 puntos altos continuos hasta finalizar. Por aquí ya terminé mi primera vuelta, así es como se va a ver y finalizo con 4 puntos altos.
Ahora para la siguiente vuelta vamos a subir con 3 cadenas, giramos trabajo. En este siguiente espacio sobre punto alto de la vuelta anterior hago un punto alto. En el siguiente sobre punto alto, un punto alto y en el siguiente sobre punto alto, un punto alto. En total 4 puntos altos tal cual hicimos en la primera vuelta. Lazada en el centro del dibujo de la vuelta anterior, que vendría a ser aquí, vamos a repetir el mismo dibujo. Hacemos esto mismo 4 veces. Lazada, cerramos. Lazada y cerramos todos juntos. 2 cadenas y nuevamente ahí mismo el dibujo. Cerramos. Lazada, nos saltamos a tejer punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior, nuevamente un total de 4 puntos altos. Hasta aquí ya sabemos que el patrón es un dibujo y seguido 4 puntos altos. Y nuevamente en este espacio repetimos el dibujo y así hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi segunda vuelta. Tengo aquí los 2 puntos altos, me falta tejer 2 puntos altos más. Aquí tenemos el tercero y en la tercera cadena el cuarto punto alto. En la tercera cadena de la vuelta anterior. Con eso finalizamos la vuelta. Para la siguiente vuelta subimos nuevamente con 3 cadenas, giramos trabajo, punto alto sobre punto alto nuevamente. Ahí tenemos 4 puntos altos. Nos saltamos nuevamente al centro del dibujo de la vuelta anterior y tejemos el mismo. Cerramos todos juntos, 2 cadenas y ahí mismo el dibujo. Este es el patrón que vamos a repetir hasta obtener el aro que deseamos, hasta lograr tapar todo lo que es la zona del busto, repitiendo este mismo patrón. Por aquí ya trabajé todas mis vueltas. He realizado un total de 14 vueltas y así es como se va a ir viendo. Todas las 14 vueltas me va a estar midiendo un total de 14.5 centímetros. Una vez aquí finalizado, vamos a tejer un borde de puntos bajos. Para eso vamos a agregar una cadena, giramos trabajo y en este primer espacio un punto bajo. En el siguiente un punto bajo, sobre punto alto, un punto bajo. En este dibujo de acá, sobre el dibujo aquí arribita, punto bajo. En el espacio del dibujo únicamente un punto bajo. Sobre el dibujo otro punto bajo y así vamos a tejer punto bajo en cada espacio disponible en todo este borde. Por aquí ya finalizando todo este borde haciendo los puntos bajos. Aquí me queda hacer los últimos, punto bajo y un último en la tercera cadena de aquí. Ahora para girar y hacer de este otro costado, vamos a hacer ahí mismo un segundo punto bajo. Ahora me salto este espacio grande y hago un punto bajo. En este espacio pequeñito un punto bajo, en el espacio grande punto bajo y en el espacio pequeñito un punto bajo. Así hasta terminar ahora este lado. Por aquí ya finalicé todo este lado haciendo los puntos bajos. Aquí me falta hacer un punto bajo en el espacio pequeño, uno en el grande y un último aquí en este espacio. Ahora para trabajar este lado de aquí, vamos a hacer ahí mismo un segundo punto bajo para poder girar. Me salto a este espacio de aquí, un punto bajo. En este siguiente espacio, punto bajo. Aquí punto bajo. En este espacio grande que se visualiza únicamente un punto bajo. En este centro de aquí del dibujo, un punto bajo. En este espacio grande, punto bajo. Y así continúo haciendo en cada espacio hasta finalizar este lado. Por aquí ya finalicé este otro lado. Aquí me queda hacer punto bajo
en estos espacios y aquí el último en esta cadenita. Para girar ahora y trabajar este lado, ahí mismo repito un segundo punto bajo y giro en este espacio grande punto bajo, en el espacio pequeño un punto bajo, espacio grande punto bajo y espacio pequeño punto bajo, así hasta finalizar este lado. A partir de aquí ya voy a cambiar de color y voy a pasar a trabajar una sola hebra como les mencioné al inicio. Por aquí ya finalicé todo el borde con los puntos bajos y ya llegué a donde inicié, hago un punto deslizado en el primer punto bajo y ahí vamos a cortar el hilo. Con esto ya tenemos finalizado todo el borde con puntos bajos de la base de nuestra blusa que vendría a ser en la zona del busto. Así es como se va a ver ya con los puntos bajos finalizados. Ahora vamos a girar el trabajo y vamos a empezar a trabajar la parte baja de nuestra blusa. Vamos a ingresar aquí en este primer espacio, lo ubicamos sobre punto bajo, vamos a ingresar el hilo. Hacemos nudo, ingresamos el crochet ahí mismo y vamos a subir con 3 cadenas. Y vamos a empezar a tejer punto alto sobre punto bajo en todo este borde. Por aquí ya finalicé puntos altos en todo este borde. Aquí me falta hacer 2 más, un último en este espacio. Con esto finalizamos los puntos altos. Subo con 3 cadenas, giro trabajo, me salto este siguiente espacio y hago un punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior. En este siguiente voy a empezar a tejer punto relieve, pero por detrás ingresando el crochet de esta forma, pasando por el punto alto de la vuelta anterior, pasamos hebra y hacemos un punto alto. Con esto tenemos el punto relieve por detrás. En el siguiente espacio hago un punto alto normal, en el siguiente un segundo punto alto, siguiente un tercer punto alto, y en el siguiente un cuarto punto alto. 4 puntos altos en total. Una cadena, me salto un espacio, en el siguiente un punto alto. Continúo trabajando punto alto, en cada espacio un total de 4 puntos altos nuevamente. Lazada, ahora repito el punto relieve en el siguiente punto alto de la vuelta anterior ingresando el crochet por detrás y hago punto relieve. En este siguiente espacio un punto alto normal y en el siguiente repito el punto relieve ingresando el crochet por detrás. Ahí está. Así es como se va a ver por delante. Y continúo trabajando punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior hasta obtener 4 puntos altos. Tenemos 4 puntos altos ahí. Una cadena. Nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto alto. En el siguiente un segundo punto alto, en el siguiente un tercer punto alto y así hasta obtener 4 puntos altos. Y vamos a repetir nuevamente el punto en relieve por detrás, punto alto normal y punto en relieve por detrás. Este es el patrón que vamos a seguir hasta finalizar. Por aquí ya finalizando esta vuelta, así es como se va a ver, trabajando los cuadraditos y los puntos en relieve. Aquí me queda hacer punto alto normal, punto alto y otro punto alto aquí en la tercera cadena de la vuelta anterior. Subo con 3 cadenas, giro trabajo, sobre punto alto hago un punto alto,
sobre el siguiente punto alto en este siguiente. Aquí tenemos ahora el punto en relieve que ahora lo vamos a trabajar por delante porque ya lo tenemos por delante. Punto alto normal y punto en relieve nuevamente por delante ingresando el crochet de esta forma. Ahí está. Ya se va notando el punto en relieve. Y continúo trabajando punto alto sobre punto alto, un segundo punto alto, tenemos dos, hago una cadena, me salto un espacio, en el siguiente un punto alto. Vamos a hacer un cuadradito. En este cuadradito de la vuelta anterior vamos a hacer un punto alto, en este siguiente un punto alto, una cadena, me salto un espacio, en el siguiente un punto alto. En este siguiente un segundo punto alto. Acá tenemos el punto en relieve por delante nuevamente, ingresamos el crochet de esta forma y hacemos punto relieve, punto alto sobre punto alto normal y nuevamente el punto en relieve por delante. Continúo haciendo punto alto sobre punto alto. Tenemos uno, tenemos dos puntos altos. Repetimos la secuencia, una cadena, me salto un espacio, en el siguiente un punto alto, en este espacio un punto alto, sobre punto alto, un punto alto, una cadena, me salto un espacio, en el siguiente un punto alto y en el siguiente un segundo punto alto y nuevamente tenemos el punto en relieve por delante. Esta es la secuencia que ahora vamos a trabajar en esta vuelta. Por aquí finalizando esta vuelta, así es como se va a ir viendo. Acá me queda hacer, tengo un punto en relieve por delante, hago punto relieve, punto normal aquí y un segundo punto alto en la tercera cadena de la vuelta anterior. Para la siguiente vuelta subo con 3 cadenas, giro trabajo, hago punto alto sobre punto alto. Tenemos en este siguiente el punto relieve, pero ahora por detrás. Aquí está el punto relieve por detrás, así que vamos a ingresar el crochet por detrás de esta forma, pasando por detrás del punto en relieve de la vuelta anterior. Pasamos hebra y hacemos el punto alto en relieve por detrás. En este siguiente me corresponde hacer punto alto normal. En este siguiente sobre punto alto un punto alto. En el espacio de aquí un punto alto. En el siguiente un punto alto. Y voy a repetir la secuencia, voy a hacer un cuadradito acá, hago una cadena. Me salto un espacio, en el siguiente un punto alto. Ahí está el cuadradito. En este espacio un punto alto. En este siguiente un punto alto. En este siguiente otro punto alto. Ahí está. Esta es la secuencia que vamos a tejer en esta vuelta. Ahora aquí tenemos el punto en relieve nuevamente por detrás. Ingresamos y hacemos punto relieve. Punto alto sobre punto alto normal. Y nuevamente el punto en relieve por detrás. Nuevamente punto alto sobre punto alto. Y así es como se va a ver los puntos en relieve, ya se va notando. Y vamos a continuar tejiendo esta secuencia ahora haciendo un cuadradito a la misma altura que se hizo el primer cuadrado. Hasta finalizar. Por aquí finalizando esta vuelta, así es como se va a ver la secuencia. Aquí tengo un punto alto, hago un punto alto normal. En este siguiente otro punto alto y en el último, en la tercera cadena de la vuelta anterior, el último punto alto.
Repetimos, subimos con 3 cadenas, giro trabajo y en esta vuelta vamos a hacer únicamente punto alto en cada espacio, pero respetando los puntos en relieve. Punto alto sobre punto alto, aquí otro punto alto, acá tenemos el punto en relieve pero ahora nuevamente por delante, así que lo hacemos por delante, punto alto sobre punto alto normal, y aquí tenemos el otro punto en relieve por delante, hacemos punto alto en relieve, continúo haciendo punto alto sobre punto alto en cada espacio disponible. En este espacio punto alto, aquí en este espacio del cuadradito un punto alto sobre punto alto y así vamos a tejer estos puntos altos en cada espacio disponible y como te mencioné respetando los puntos en relieve que ahora lo tenemos por delante hasta finalizar. Por aquí ya finalizando esta vuelta, así es como se va a ver. Aquí me toca hacer un punto en relieve por delante, acá un punto alto y en este último en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior un punto alto. Nuevamente subimos con 3 cadenas y vamos a repetir esta segunda vuelta que hicimos aquí. Vamos a trabajarlo ahora aquí. Subo con 3 cadenas, giro trabajo, punto alto sobre punto alto. Ahora en este siguiente tenemos el punto en relieve nuevamente por detrás. Ingresamos el crochet de esta forma y pasamos y tenemos el punto alto. Punto alto en este siguiente. Vamos a hacer 4 puntos altos en total. Nuevamente tal cual hicimos en la segunda vuelta. Ahí están los 4 puntos altos. Ahora hago una cadena, me salto un espacio y en el siguiente un punto alto. Ya tenemos ahí el cuadradito. Y continúo haciendo 4 puntos altos en total. Ahora tenemos el punto en relieve aquí que está por detrás. Hacemos punto en relieve por detrás. Punto alto sobre punto alto y nuevamente el punto en relieve por detrás. Esta es la secuencia que vamos a trabajar ahora en esta vuelta, como te mencioné, repitiendo la vuelta 2. Por aquí ya finalizando esta vuelta, así es como se va a ir viendo. Aquí me queda hacer últimos puntos altos. Aquí el último en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Nuevamente subimos con 3 cadenas, giramos trabajo y en esta vuelta vamos a repetir la vuelta 3. Hacemos punto alto sobre punto alto. Ahora aquí tengo el punto en relieve por delante nuevamente, así que ingresamos y hacemos punto alto en relieve, punto alto normal y nuevamente el punto en relieve por delante. Como vamos a repetir la vuelta 3, acá nos queda hacer 2 puntos altos, una cadena, tal cual hicimos aquí, vamos a hacer aquí, una cadena, me salto un espacio, en el siguiente un punto alto, en este espacio un punto alto, en este siguiente un punto alto, repito una cadena, me salto un espacio y en el siguiente un punto alto, en el siguiente un segundo punto alto. Y tenemos nuevamente aquí el punto en relieve, punto alto normal y punto en relieve. Este es el patrón y la secuencia que vamos a repetir. Vamos a continuar tejiendo hasta obtener el aro que deseamos que tenga nuestra blusa, repitiendo las
primeras vueltas donde realizamos los cuadraditos. Esta es la secuencia que vamos a trabajar. Por aquí ya llegué al largo que deseo, trabajando un total de 17 vueltas repitiendo este mismo patrón, y así es como se va a ver la secuencia. He finalizado donde hacemos únicamente puntos altos y todo me va a estar midiendo 14 centímetros. Y en total todo el trabajo me va a estar midiendo 30 centímetros. Y así es como se va a ver. Como les mencioné, finalizamos donde hacemos únicamente los puntos altos. Para la siguiente vuelta, una cadena, giro trabajo, en este primer espacio un punto bajo, en este siguiente punto bajo. Vamos a trabajar punto bajo en cada espacio disponible sobre punto alto de la vuelta anterior hasta finalizar. Por aquí ya finalicé haciendo los puntos bajos. Aquí me queda hacer 2 más, el último en la tercera cadena de inicio de la vuelta anterior. Subo con una cadena, giro trabajo. Vamos a hacer una última vuelta. En este primer espacio un punto bajo, lazada, me salto al cuarto espacio y realizamos ahí 6 puntos altos en el mismo espacio. Seis puntos altos. Me salto nuevamente al cuarto espacio, un punto bajo, lazada, me salto al cuarto espacio y repito 6 puntos altos ahí mismo. Ahí están los 6 puntos altos, me salto al cuarto espacio y punto bajo. Esta es la secuencia que vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí ya finalicé haciendo estas blonditas con puntos altos. Aquí me queda hacer un último, ya hice el punto bajo y me quedan 2 espacios, así que me voy a saltar al último punto bajo y voy a tejer únicamente un punto alto. Ahora aquí mismo, sin cortar el hilo, vamos a trabajar de este costado de nuestra blusa. Para eso vamos a agregar una cadena y en este primer espacio vamos a hacer un punto medio alto. En este siguiente otro punto medio alto, así en cada espacio disponible que encontremos vamos a hacer puntos medios altos en todo este borde de este costado de nuestra blusa. Ojo, puntos medios altos en cada espacio disponible. Por aquí ya finalicé haciendo los puntos medios altos, así es como se va a ver. Aquí me queda hacer un último punto medio alto de este costado. Subo con una cadena, giro trabajo y vamos a repetir punto medio alto. En este primer espacio ingreso punto medio alto, en este siguiente punto medio alto y así punto medio alto sobre punto medio alto. Vamos a repetir este patrón trabajando punto medio alto hasta obtener más o menos el largo que deseamos que tenga este costado de nuestro top. Por aquí ya terminé trabajando únicamente solo 5 vueltas de puntos medios altos para la parte de la espalda y así es como se va a ver. Ahora agrego una cadena, giro trabajo y en este primer espacio hago un punto bajo. Voy a hacer 2 cadenas, me salto al tercer espacio, punto bajo. Vamos a hacer las argollitas para las tiras de ajuste de la parte de atrás. Ahora aquí voy a hacer 7 puntos bajos seguidos para hacer la siguiente argolla, que son 2 cadenas, me salto al tercer espacio y punto bajo. Nuevamente 7 puntos bajos juntos para hacer la siguiente argollita de 2 cadenas, me salto al tercer espacio y esta es la secuencia que vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí ya finalicé, así es como se van a ver nuestras argollitas separado de 7 puntos bajos. Aquí nuevamente ya finalicé y subo con una cadena, giro trabajo para hacer el último. En este primer espacio hago un punto bajo. En este siguiente un punto bajo. En la argollita de 2 cadenas, ahí mismo voy a trabajar 3 puntos bajos. Me salto a este siguiente punto bajo y continúo haciendo punto bajo sobre punto bajo.
Nuevamente aquí en la argollita hacemos 3 puntos bajos ahí mismo. Esta es la secuencia que vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí ya finalicé, así es como se va a ver. Ya se va notando las argollitas donde va a entrar nuestra tira de ajuste. Aquí una vez finalizado cortamos nuestro hilo. Y vamos a repetir lo mismo al otro lado. Una vez que tengamos finalizado ambos lados de nuestra blusa, ahora vamos a trabajar las mangas. Para eso vamos a tejer cadenas que sean múltiplo de 10 según el ancho de nuestro brazo. Para esto yo realicé un total de 90 cadenas. Por acá ya están todas mis cadenas que sean múltiplo de 10. Ahora vamos a cerrar nuestro tejido. Para eso tienen que estar todas las cadenas derechitas hasta llegar a la primera cadena que se realizó, y ahí voy a ingresar y hago un punto deslizado. Con esto tenemos cerrado nuestro trabajo para empezar a trabajar de manera circular. Aquí mismo voy a subir con 3 cadenas y en ese mismo espacio voy a agregar 4 puntos altos. Contando con las 3 cadenas de inicio vendrían a ser 5 puntos altos. 2 cadenas, me salto al tercer espacio, punto bajo, 5 cadenas, me salto al cuarto espacio, punto bajo, repito 2 cadenas y vamos a hacer nuevamente el dibujo de 5 puntos altos. Me salto al tercer espacio y hago ahí mismo 5 puntos altos. Ahí están los 5 puntos altos, 2 cadenas, me salto al tercer espacio, un punto bajo, 5 cadenas y repetimos la secuencia hasta finalizar. Por aquí ya finalicé trabajando toda esta primera vuelta y ya hice punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Giro trabajo, subo con 3 cadenas más 2 de separación, en total 5 cadenas. En esta argollita que visualizamos hacemos un punto bajo, hago 2 cadenas, me salto sobre este dibujo a hacer punto alto sobre punto alto separado de una cadena. Tenemos una cadena, en este siguiente un punto alto, una cadena, un punto alto en el siguiente y así hasta obtener 5 puntos altos separados de una cadena. Ahí están los 5 puntos altos separados de una cadena. Repetimos 2 cadenas, me salto a la siguiente argollita de aquí, punto bajo, 2 cadenas y repetimos en este dibujo los 5 puntos altos separados de una cadena y así hasta finalizar. Por aquí ya finalicé mi segunda vuelta, así es como se va a ver. Aquí me queda hacer un punto alto, una cadena y el último punto alto. Una cadena y en la tercera cadenita de inicio hago un punto deslizado. Con esto ya tengo los 5 puntos altos en ese dibujo. Ahí mismo giro trabajo, vuelvo a subir con 3 cadenas. Para esta siguiente vuelta vamos a hacer punto alto en este espacio, un punto alto, sobre punto alto, un punto alto, en este siguiente espacio un punto alto y así hasta obtener 10 puntos altos. Aquí hago el último punto alto y ya tengo los 10 puntos altos. Lazada, ahora me salto a este siguiente dibujo, sobre punto alto hago un punto alto, en el espacio nuevamente punto alto, sobre punto alto, un punto alto y así hasta obtener nuevamente 10 puntos altos. Y esto repetimos hasta finalizar. Por aquí ya finalizando mi tercera vuelta, aquí vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena de inicio y cerramos la vuelta.
giramos trabajo y vamos a caminar con punto deslizado. En este primer punto deslizado y en este siguiente un segundo punto deslizado. Aquí vamos a iniciar. Ahí mismo voy a ingresar y hago un punto bajo. Con esto iniciamos esta vuelta. Hago 2 cadenas y vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta 1. Me voy a guiar de estos puntos altos de aquí en este tercer punto alto que vendría a ser el centro. Me voy a guiar y vendría a ser aquí sobre este punto alto y ahí voy a hacer 5 puntos altos. Lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Cinco puntos altos, hago 2 cadenas, me salto al tercer espacio y hago un punto bajo. 5 cadenas, me salto 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer un punto bajo que ya vendría a ser del siguiente dibujo. Ahí está. Repito 2 cadenas, me salto al centro de todo este dibujo que vendría a ser aquí en esta altura. Sobre punto alto ingreso y hago 5 puntos altos ahí mismo. Y esta es la secuencia que vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí ya finalizando esta vuelta, ya hice las 2 cadenas, me falta aquí hacer un punto bajo, 5 cadenas y un punto deslizado en este primer punto bajo que se realizó al iniciar la vuelta. Con esto finalizamos. Voy a caminar ahora este siguiente dibujo con punto deslizado. Tenemos un punto deslizado, un segundo punto deslizado y un tercero para llegar hasta este dibujo. Ahí mismo giro trabajo y subo con 5 cadenas. Estamos repitiendo la vuelta 2. Me salto esta siguiente argollita y hago un punto bajo, 2 cadenas y me salto sobre este dibujo a tejer punto alto sobre punto alto separado de una cadena, en total 5 puntos altos separados de una cadena. Y vamos a repetir esta secuencia hasta finalizar. Por aquí ya finalizando esta vuelta me queda hacer una cadena, un punto alto en este espacio, una cadena y en la tercera cadenita de inicio hago un punto deslizado. Con eso tenemos cerrado la vuelta. Ahora vamos a repetir la vuelta 3 aquí. Giramos trabajo, subo con 3 cadenas, me salto este espacio, hago un punto alto, sobre punto alto, un punto alto y en el espacio un punto alto. Así hasta obtener 10 puntos altos, tal cual hicimos en la tercera vuelta. Voy a repetir esta secuencia hasta finalizar. Y vamos a repetir este patrón hasta obtener el aro que deseamos que tenga nuestra manga, repitiendo estos dibujos y estas 3 vueltas que hicimos. Por aquí estoy en mi vuelta 8, ya tengo el aro que deseo de mi manga y así es como se va a ver nuestro trabajo. Me he quedado aquí en ese dibujo, nos vamos a quedar en esta parte donde hacemos los puntos altos separados de una cadena porque aquí vamos a hacer otra secuencia de puntada. Voy a caminar con punto deslizado hasta llegar a este centro donde se hace un punto bajo en la vuelta anterior, giro trabajo, voy a hacer una cadena y ahí mismo un punto bajo. Con esto inicio la vuelta. Lazada me voy a saltar al centro de estos 5 puntos altos separados de una cadena de la vuelta anterior, que vendría a ser aquí en este tercer punto alto, y ahí voy a trabajar un total de 8 puntos altos. Ahí están los 8 puntos altos. Me salto sobre punto bajo de aquí y hago un punto bajo. Lazada nuevamente en el centro de este dibujo, que vendría a ser aquí, repito 8 puntos altos. Esta es la secuencia que vamos a trabajar en esta vuelta hasta finalizar. Por aquí ya finalizando esta última vuelta,
Así es como se va a ver. Y aquí voy a hacer un punto deslizado en este primer punto bajo que realizamos al iniciar la vuelta. Punto deslizado y ahí vamos a cortar nuestro hilo. Y vamos a repetir lo mismo para una segunda manga. Toda mi manga me va a estar midiendo un total de 9 centímetros. Una vez que tengamos las dos mangas listas, por acá ya hice la unión de la manga a la blusa para que puedan ver cómo es que se lo va a hacer. Y vamos a hacerlo juntas en esta segunda manga. Para eso voy a colocar un marcador más o menos a la distancia. Entonces vamos a tomar la medida de donde es la altura de la axila para colocar la manga. Ahí coloqué un marcador. Y vamos a colocar el marcador en este centro de este dibujito de la manga. Coloco marcador para tener en cuenta al momento de hacer la unión. Voy a colocar un segundo marcador. Voy a contar para eso 4 de estos dibujos. Miren, aquí está. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Ahí en este centro voy a colocar el marcador. O sea que voy a unir 4 de estos dibujos a la blusa. Para la unión voy a utilizar mi aguja lanera y vamos a ingresar el hilo. Una vez que tengamos eso, vamos a quitar este primer marcador, vamos a ingresar en este espacio y en el espacio de la blusa, en este punto paso el hilo y vamos a hacer un nudo. Vamos a empezar a hacer la costura con nuestra aguja lanera. Ahí mismo vuelvo a ingresar, pasamos el hilo. Acá tengo estas cadenitas que se hizo acá, que son 2 cadenas. En cada cadena voy a ingresar y del otro lado de la blusa ingresamos a la misma distancia. En esta siguiente cadena ingreso y del otro lado también pasamos. Ahora aquí en este espacio ingreso nuestra aguja y en el otro lado también a la misma altura siempre. Acá tengo estas otras cadenitas que son 3 cadenas en este espacio de aquí. 3 cadenas, entonces en cada cadenita vamos a ingresar y pasar la aguja. Acá tengo en esta segunda cadena, pasamos y aquí en esta tercera cadena, pasamos la aguja. Nuevamente en este espacio de aquí, pasamos aguja y a la misma altura del otro lado pasamos. Esta es la secuencia que vamos a realizar haciendo la costura hasta llegar al marcador. Por aquí estoy llegando al marcador. Quitamos marcador y en este último espacio pasamos la aguja. Nuevamente paso por ese espacio para hacer un nudo de esta forma y ajustamos. Y ahora con la misma aguja vamos a esconder nuestro hilo en cada espacio de los puntos. Escondemos el hilo pasando aguja y vamos a cortar el hilo. Bueno, esto mismo vas a repetir para la siguiente manga haciendo esta costura. Ahí voy a cortar el hilo y ya tenemos nuestra costura y así es como se va a ver por detrás y así es como se va a ver por delante. Y por aquí le voy a tomar la medida que son 11.5 centímetros que hice de costura. Una vez que tengamos ya unidos las dos mangas a nuestra blusa, vamos a hacerle un borde aquí en la parte de arriba, pasando por toda esta parte, por las mangas, por aquí, hasta llegar aquí al final. Para eso voy a iniciar desde aquí. En esta esquina vamos a ingresar nuestro crochet, pasamos el hilo en este primer espacio. Hacemos nudo y ahí mismo vamos a subir con una cadena en ese mismo espacio un punto bajo. Vamos a empezar a trabajar punto bajo en cada espacio disponible en todo el borde de esta parte de arriba de nuestra blusa. Punto bajo en cada espacio.
Ahora aquí estoy en esta parte de la manga, vamos a pasar por la manga haciendo los puntos bajos. Aquí estoy llegando y estoy acá en la manga donde voy a pasar por aquí. Y vamos a hacer puntos bajos. En este espacio de aquí hago un punto bajo. En este espacio de cadenas hago 2 puntos bajos. En este espacio sobre este punto hago un punto bajo. En este espacio de cadenas, que es grande, hago 3 puntos bajos ahí mismo. En este siguiente un punto bajo. Aquí en este espacio 2 puntos bajos. Aquí en este sobre el dibujo un punto bajo. Aquí 2 puntos bajos y así vamos a continuar con esta secuencia trabajando todo el borde de esta manga, el siguiente borde y hasta llegar a la otra manga y finalizamos en la otra esquina. Por aquí ya finalicé haciendo los puntos bajos, así es como se va a ver en la zona de la manga. Miren, aquí en esta parte también del centro, los puntos bajos. Aquí hago un último punto bajo para finalizar. Para hacer la última vuelta voy a agregar una cadena, giro trabajo. En ese mismo espacio vamos a hacer un punto bajo. Me voy a saltar al tercer espacio y hago ahí 5 puntos altos en ese mismo espacio. Ahí están 5 puntos altos, me salto al tercer espacio, un punto bajo. Lazada, me salto al tercer espacio y repito 5 puntos altos. Lazada, me salto al tercer espacio y un punto bajo. Esta es la secuencia que vamos a trabajar en todo el borde donde hicimos los puntos bajos en la vuelta anterior. Ahora vamos a trabajar este diseño de punto hasta llegar a la otra esquina. Por aquí ya finalicé, miren, así es como nos va a quedar, pasando por aquí por la manga, miren, como unas blonditas en esta parte de arriba. Aquí como me queda espacio, me voy a saltar aquí en este último y ahí voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo un punto deslizado. Con eso finalizo mi vuelta. Pero si a ti te queda exacto que finalizas con un punto bajo, entonces te quedas con eso. Ahí cortamos hilo y con esto ya tenemos finalizada nuestra blusa y todo este borde. Ahora vamos a pasar a trabajar la tira de ajuste como último paso. Para la tira de ajuste vamos a empezar trabajando con 3 cadenas de inicio. Ahí está. Me salto la primera cadena y en el siguiente hago un punto bajo. En el siguiente un segundo punto bajo. Subo con una cadena, giro trabajo y en el primer espacio hago un punto bajo y en el siguiente un segundo punto bajo. Este es el ancho que va a tener nuestra tira, va a ser 2 puntos bajos en cada vuelta. Agrego una cadena, giro trabajo nuevamente y en el primer espacio un punto bajo y en el siguiente el segundo punto bajo. Y así vamos a trabajar esta secuencia trabajando 2 puntos bajos en cada vuelta hasta obtener el largo deseado de nuestra tira. Ojo, tiene que ser largo porque la blusa es larga. Entonces, por ejemplo, yo hice un total de 300 vueltas trabajando esta puntada. Así es como se ve mi tira. Miren, si se fijan, es larga trabajando estos puntos bajos. Una vez terminado, cortamos ahí el hilo y ya tenemos nuestra tira de ajuste. Ahora pasamos a colocar a nuestra blusa. Lo vamos a empezar a colocar pasando por cada argollita que realizamos de esta forma.
Una vez que hayamos terminado de colocar toda la tira, vamos a pasar a esconder todas esas hebras sueltas que nos quedan y con eso tenemos finalizada nuestra blusa. Y hasta aquí el video tutorial, así es como se ve por detrás ya con la tira de ajuste colocado. Miren qué bonito se ve la combinación de puntadas y así es como se ve por delante con las manguitas que van al hombro. Así que espero que les haya gustado mucho este video tutorial. Cuéntame en los comentarios en qué color la vas a tejer. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para saber cuando subo un próximo video. Y dejar tu me gusta en este video. Así que nos vemos en el próximo. Muchas gracias por ver. Cuídense mucho. Bye.